Saludos a todas esas mentes curiosas de nuevo. Hoy estamos acá en el parque de Chapultepec. Estamos llegando acá al Museo de Antropología y hay un parqueadero acá. Esto queda dentro del parque de Chapultepec y hay una cantidad de personas y de carros impresionantes. Vamos a ver allá más adelante a ver cómo nos va. Espero que no esté muy lleno. Estos parqueaderos se utilizan para todo tipo de actividades, no solamente para el museo. Y ahora hay un show acá. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Está todo el mundo mirando. Bueno, aquí ya estamos entrando al museo. Siempre hay un poquito de fila, pero no está nada grave. Pero una de las cosas que me parece genial de acá, domingo gratis para los mexicanos e inclusive profesores y estudiantes que tengan su certificación, sus carnets, también creo que entran gratis. Vamos a ver, ya que casi comienza la aventura, vamos a ver qué encontramos. Estoy muy emocionado de ver qué hay aquí adentro. El pueblo mexicano levanta este monumento en honor de las admirables culturas que florecieron durante la era precolombina en regiones que son ahora territorio de la República. Frente a los testimonios de aquellas culturas, el México de hoy rinde homenaje al México indígena, en cuyo ejemplo reconoce características esenciales de su originalidad nacional. El árbol de la vida se llama esta pieza de arte y qué bien escogido ese nombre, porque si hay algo que significa vida es el agua, y esto es como si fuera un árbol de agua. Qué bonito, qué original y qué divertido, porque también para los niños es una manera de venir a refrescarse, a jugar con el agua, a hacer sus monerías. Muy bonito. Bueno, no me dejaron usar el palito del selfie, ni el trípode, no pude entrar nada de eso, entonces vamos a tener que improvisar y hacerlo así como lo podamos hacer con la mano. Hoy tampoco tengo la ventaja de tener a Joa y a Elías acá conmigo, ellos se fueron. Hoy me tocó acá, me acompaña Pablo, me acompaña Martín y Rosy. Vamos a ver cómo nos va y comencemos el recorrido, a ver qué encontramos. En este video los invitamos a continuar con la historia desde donde dejamos el episodio anterior, pero enfocándonos en la antropología. Antropología es la ciencia que estudia la humanidad y su relación tanto con otros humanos como con su entorno, y así explicar cómo pasamos de ser primates a convertirnos en la especie que cambió el planeta para siempre. ¿Están listos? Comencemos. Mira qué bonito esto. Está súper bien hecho. ¿Qué tal cómo se ve el barro en las patas el detalle está increíble. Qué bueno el detalle. Parece que fuera barro de verdad dentro de la exhibición. Y la expresión del elefante, sí, creo que es un elefante, no es un mamut porque no le veo el pelaje. La evolución que vimos en episodios anteriores es el proceso mediante el cual las especies cambian con el tiempo a través de variaciones genéticas y la selección natural. Este proceso aplica tanto para los animales como para los hombres. En nuestro árbol evolutivo los humanos compartimos un ancestro común con los chimpancés hace aproximadamente 6 millones de años. Este ancestro común no era ni humano ni chimpancé, pero dio lugar a dos linajes distintos, uno de ellos llevó a los homínidos. El primer gran salto en nuestro proceso evolutivo fue el caminar en dos piernas. Australopithecus afarensis es un buen ejemplo y se volvió famoso por el esqueleto de Lucy, que vivió hace 3 millones de años en África Oriental. El hecho de caminar en dos piernas liberó las manos para otras funciones, lo que marcó una diferencia clave en nuestra evolución, permitiendo el uso de herramientas de piedra que permitieron la manipulación y el procesamiento de alimentos. Todo tipo de puntas de flecha, el tipo de armadura que utilizaban, las caucheras, digamos, que es la herramienta de lanzamiento.
El Homo erectus apareció hace 1,9 millones de años. Fue el primer homínido en mostrar proporciones corporales similares a las nuestras y en utilizar el fuego, lo cual fue fundamental para la cocina y la seguridad. Homo erectus también fue el primero en emigrar fuera de África, estableciendo poblaciones en Europa, Asia y finalmente América. La adaptación a diferentes entornos condujo a una mayor diversificación y con el tiempo surgieron otras especies del género Homo. Aquí es la cuna de la humanidad, África es la cuna de la humanidad y acá los diferentes pueblos tomaron diferentes caminos. Hace mucho tiempo también los continentes eran diferentes, pero esta parte conectando, esto es lo que es hoy en día Rusia con la parte de Alaska, esto en algún momento se congeló y le permitió a los seres humanos, a los grupos de estos seres humanos pasar y poblar todo el resto del mundo. Entonces en teoría lo último por poblar fue toda la parte de Sudamérica. El Homo neanderthalensis se estableció en Europa y el Homo sapiens en África, pero es importante destacar que la raza humana no evolucionó en aislamiento. La evidencia genética muestra que hubo cruces entre estas especies, lo que significa que llevamos en nuestro ADN rastros de estos seres que desaparecieron hace unos 40.000 años. El desarrollo de tecnologías como el arte, la escritura y la agricultura fue crucial para cambiar el estilo de vida nómada por uno sedentario. Los teotihuacanos no tenían sistema de escritura, pero los aztecas y los mayas sí. Después de que los seres humanos desarrollan unas capacidades para cultivar, dejan de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Y ahí es donde comienzan a aparecer las primeras grandes civilizaciones de la historia, porque ya no tienen que estar viajando y buscando lugares donde alimentarse, sino que pueden cultivar sus propios alimentos. En esta historia de adaptación, ingenio y resiliencia, el Homo sapiens salió ganador, sentando las bases de los primeros centros humanos que poco a poco crecieron para formar ciudades. Esto que vamos a ver acá es parte de la cultura de Teotihuacán. Obviamente vamos a tener la posibilidad de ver esto en el día posterior en una visita, pero este museo es parte de la muestra representativa más importante de la cultura teotihuaca. Teotihuacán significa ciudad de los dioses en náhuatl. Fue una de las ciudades más grandes de Mesoamérica y alcanzó su apogeo entre los siglos I y VII, mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí más de 120.000 personas vivieron y prosperaron en una sociedad tan avanzada como misteriosa. Cuando los aztecas, que era la otra cultura de acá, llegan a Teotihuacán, que era la capital de esta cultura, estaba vacía. Era una ciudad entera, pero estaba absolutamente vacía, no había un solo alma. Entonces ellos creyeron o decían que Teotihuacán era la ciudad de los dioses. Veían en una ciudad grandísima, espléndida, divina, pero no había nadie viviendo ahí. La ciudad es un testimonio de la riqueza cultural y religiosa que nos muestra la profunda conexión de los teotihuacanos con sus dioses y la naturaleza. Su arte adorna muchas de las estructuras de la ciudad y representa escenas de la vida cotidiana, como rituales religiosos y su mitología. Pero ¿cómo era la vida cotidiana en Teotihuacán? Los arqueólogos han descubierto que esta ciudad era un centro de comercio y cultura. Sus habitantes vivían en grandes complejos residenciales y practicaban una variedad de oficios y artes. Estamos viendo aquí es el creador. Los teotihuacanos fueron expertos en cerámica, joyería y tejido usando herramientas de obsidiana. Comerciaban con pueblos de toda Mesoamérica y crearon una próspera economía y metrópolis en su momento. Estas son todas las herramientas de obsidiana. Es un tipo de piedra común en esta parte de México y que utilizaban para hacer todo tipo de flechas, cuchillos, cosas de ese tipo. A pesar de su grandeza, mucho sobre Teotihuacán sigue siendo un misterio. No sabemos quiénes fueron sus fundadores ni las razones exactas de su final alrededor del siglo VII. Una representación de cómo hacían para construir esos monumentos tan impresionantes.
Teotihuacán continúa fascinando a arqueólogos y turistas de todo el mundo, invitándonos a descubrir sus misterios y maravillas. Gracias por su compañía en este video. Esperamos que hayan disfrutado del museo y que se sientan motivados para aprender más sobre esta increíble civilización. Es un trono. Entonces solían enterrar a las personas con todos los artefactos que creían que iban a poder necesitar en la vida más allá. Si llegaste hasta el final y te gustó el video, déjanos un like, suscríbete al canal, déjanos tus comentarios y preguntas y comparte este contenido con otras mentes curiosas. La próxima semana los invitamos a un paseo en globo para ver Teotihuacán desde el cielo. Hasta nuestra próxima aventura, manténganse curiosas.